Oye, ese calor, ¿hay alguna posibilidad de prender eso? ¿Tú sabes prender el aire? ¿No? Gilberto. Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí. Antes que... Director. Hola. La soberanía tiene que ser. Es que él se va a sentar más adelante porque no ve tan bien. Sí, no, yo me puse. Ah, ya. Ahí. Ya. Ok. Lleva una silla, lleva una silla. Sí. No, para mover las diapositivas. Eso. Sí. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Agradezco mucho su presencia a nombre del Departamento de Estudios Políticos. Le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Manuel Anselmi. El profesor Anselmi es profesor asociado de Sociología Política en la Universidad de Bérgamo. Tiene sus áreas de investigación en ideologías políticas, en teorías sobre populismo, populismo penal, Latinoamérica y en particular la Revolución Bolivariana. Ha llevado estudios y ha enseñado en distintas universidades, incluyendo Kentucky University, Flaxo Ecuador, Universidad de Salamanca, London School of Economics, King's College y Loyola University. Y sus principales publicaciones han sido Chavez Children, Ideology, Education and Society in Latin America, Lexington Books, Populism, An Introduction, The Routledge, Yes. Y otro libro, Multiple Populism, también de la misma editorial, y el último, en italiano, Sí, ideología política. Ideologías políticas, de la editorial Mondadori. Muchas gracias. Es en el 2023. Lo que nos convoca el día de hoy es hablar sobre una agenda de investigación que tiene Manuel hace poco sobre populismos punitivos en las democracias contemporáneas. Me faltó darle las gracias también al Departamento de Sociología de la Universidad, que es una invitación conjunta, y le vamos a dar unos 30 y más minutos. 35. Ok. Porque hablo despacio. No, te lo damos con un gran margen de error, ¿ya? Para después propiciar también una conversación entre nosotros. Le agradecemos aquí a los académicos presentes y que cuando intervengan les vamos a pedir que se presenten al profesor para generar una conversación. Sí. Muchas gracias por la invitación. Voy a decir alguna cosa como premisa y no la cuenten en los 35 minutos. Pero agradezco muchísimo los dos departamentos y los dos amigos que me invitaron, Octavio y María Cristina. No es el comienzo porque comenzamos como algunos años atrás, poco a poco, esa relación de intercambio científico que no solo entre nosotros, porque yo formo parte de una red y ellos también, que el resultado de esa red fue un intercambio. Usted ha recibido también el profesor Oscar Mazzoleni, con el cual colaboro. Tenemos proyectos, eso es muy interesante porque lo que quiero decir siempre cuando hablo en Chile, que es un país que yo quiero mucho. Yo la primera vez que fui acá fue en el 2011, también como periodista. Hice un documental sobre Camila Vallejo que fue muy exitoso porque lo premiaron también en Valdivia, y me enamoré de ese país que tiene en el imaginario, en la historia de Italia, una liga, una liaison, una vinculación tan fuerte desde el punto de vista político-social. La democracia chilena, la historia democrática chilena está muy ligada a la historia democrática italiana,
lo dije ayer, pero disculpa si lo voy a repetir, Octavio, porque es muy interesante, porque y la storia autoritaria chilena está muy ligada a la storia autoritaria italiana. Y cuando hubo el golpe de Chile, Italia y Europa fue un evento que cambió profundamente la agenda ideológica, política de la izquierda italiana, usted sabe, con Berlinguer. Y no solo, porque en el imaginario de todos nosotros fue algo que todavía sigue como algo sobre lo cual pensar. Hoy vamos hablando de una cosa, yo ayer lo subrayé, que Italia y Chile tienen dos distintas proyección en la historia, porque la democracia italiana ha conocido una fuerte partidocracia y después una fuerte gira, ¿no? Una fuerte transformación populista, y más que en el 1990. Yo, 10 años atrás, fui invitado acá por la Fundación Chile 21 y hice algunos actos públicos, uno de los cuales fue con la Fundación de Chile 21 y la Fundación Guzmán. Fue una cosa, como decir, par condition, con los dos. Y fue muy interesante porque yo estaba saliendo con un libro sobre populismo y la reacción de los chilenos en aquel tiempo fue: no, nuestro sistema sigue tradicional con partidos fuertes, tenemos comunistas, tenemos socialistas, y nunca va a pasar una transformación populista aquí en Chile. En cambio, hoy, claro, no porque la descubrí yo, porque Octavio me informa, se empieza a hablar de cosas que nosotros hablamos en los años 90, antipolítica, debilidad de los partidos clásicos, y esa me gusta provocar, y voy a cerrar esa introducción, me gusta cerrar en esa manera, que con Octavio decimos, hay muchas cosas en común en estos dos países tan lejanos y tan distintos, porque, por ejemplo, Italia tiene mucho más semejanza con Argentina, porque es como si fuera una colonia argentina, italiana, pero hay en la storia política siempre elementos de contactos o de semejanza. Y ahora parece muy raro que lo que empezó en Italia, que Italia fue uno de los primeros casos de neopopulismo en todo el mundo, ahora está llegando a Chile que como si fuera uno de los últimos casos de todos los países que han tenido una transformación populista. Eso para decir cuánto son importantes, digo una cosa obvia, los intercambios científicos comparados, analíticos, sin prejuicio ideológico, ¿no? Porque uno descubre muchas cosas estando acá de Italia y estando allá él descubre muchas cosas de Chile. Vamos a empezar. Gracias a todos por su atención. Hoy voy a hablar de una cosa que yo no voy a hablar muchísimo sobre populismo, qué es populismo. Ustedes aquí tienen aquí en Chile, Rovira Calvasser, que es un experto, tiene otro enfoque muy distinto del mío, pero para decir, no, ahora no es tiempo de decir qué es el populismo. Ahora es tiempo, es mi opinión, de ver esa palabra que yo no tomo, a la diferencia de Casmud, para mí, yo comparto con gente como Nadia Urbinati y otros más mayores que yo, que populismo es solo una palabra para entender las transformaciones democráticas globales. Hay una transformación paradigmática global de la democracia. Y es una palabra que yo no quiero enfocar de manera fetichística. Me interesa ver atrás de esa palabra cómo se están transformando las democracias. Hoy voy a hablar de una cosa, cómo el caso italiano puede ser paradigmático a toda manera significativo, se dice. Disculpan si mi español a veces no es tan bueno y si no entiende algo me puede preguntar. Como el caso italiano puede ser interesante para algunas comparaciones con afuera, sobre todo hoy por una relación profunda entre el populismo político y el populismo penal, que son dos áreas de estudio, como vamos a ver, que han sido por mucho tiempo
muy separados, y ahora en cambio, en la práctica de la transformación democrática, el populismo penal viene usado por parte del populismo político, de las fuerzas populistas, así por lo menos en Italia. La estructura della ponencia è molto rapida, differenza e distanza teorica entre populismo politico e populismo penale. Il caso italiano, io l'ho chiamata emblematicidad o valor paradigmático, però quiero proponer esa cosa en una manera meno eurocéntrica posible. Probablemente hay otro caso paradigmático que yo no conozco. Y el caso del populismo penal italiano y cómo el populismo penal italiano hoy se está transformando en un nuevo law and order, ¿no? Ley y orden, tolerancia cero, una nueva estrategia por parte de la derecha populista, una estrategia represiva que nada de nuevo, porque es algo que empezó con Nixon en Estados Unidos, usted sabe, y ahora pero la novedad en Italia. Otra premisa general, ustedes saben, porque veo gente de mi edad, que Italia ha sido en los años 60, 70, 80 también la cuña de una producción teórica democrática, Sartori, Bobbio, pero también de la cuña de una producción teórica de garantismo, Ferraioli. La idea de reprimir estaba siempre conectada a una recuperación del transgresor, a un enfoque que era de la justicia social, y nunca era la producción, la palabra garantismo, no sé si se usa en español también, es algo que en el marco de una recuperación de un uso de la pena siempre en un balance social, de justicia social. Eso porque era también el resultado de una sinergia entre los partidos, la familia socialista y comunista, la familia católica, que los católicos lo entendían en términos de perdonos y los marxistas en términos de el transgresor es solo un deviante social que no ha tenido sus oportunidades. Pero fue una exitosa sinergia porque fue la base, el garantismo del Estado de Derecho, un Estado de Derecho egalitario. Hoy, con ese tipo de gira populista, estamos perdiendo esta tradición. Yo en eso soy muy lo digo un juicio evaluativo. Lamentablemente estamos perdiendo eso porque está llegando algo que usted conoce muy bien, que es una perspectiva neoliberal, también sobre la pena represiva y que entiende la justicia sin conexión con el Estado de Derecho y con la justicia social. La diferencia entre populismo político y populismo, muy rápidamente, porque hoy no quiero hablar de lo que es el populismo, pero tenemos que decir, hay mucha teoría. Si fuéramos 10 años atrás, nuestra conversación era como fue. Todo el estudio sobre el populismo fue 10 años atrás, estaba enfocado sobre la cuestión definitoria, que es el populismo. Entonces hay la propuesta de Laclau, que usted conoce muy bien, la propuesta de Kurt Weiland, que a mí me gusta mucho porque es una propuesta muy conectada a la estrategia, ¿no? El populismo como una estrategia. Y la propuesta también de Casmud, que ha tenido un éxito tremendo, lo digo con el celo que él ha vendido más que yo en términos de publicaciones, pero Casmud ha sido central en el estudio sobre populismo en ámbito politológico. Ahora probablemente su enfoque está perdiendo un poquito, pero el populismo como ideología sutil, ¿no? Si se acuerda. Pero la cosa que a mí está muy interesante es que una definición mínima por parte de un sociólogo político que está muy, yo soy muy atento no a lo que es el concepto aislato, ma alla base sociale del populismo, la base social democrática. Podría decir que mi pregunta general es siempre un poquito la Barrington Moore. ¿Cuáles son las bases sociales del populismo hoy, de esa transformación democrática? Entonces, podemos indicar algunos elementos generales de
del populismo, un'espressione social mitica della sovrania popolare, una divisione entre pueblo come comunidad contra élite, establishment, una strutturazione discursiva manichea del discorso populista, ¿no? Che è tipico, nosotros contro ellos, ¿no? E un liderazgo fuerte directamente conectado con el pueblo. Ayer hemos hablado muchísimo de la importancia de la disintermediación, ¿no? Como vamos a ver en Italia, el tema es la estructura más importante, la disintermediación. Con disintermediación esa conexión directa entre políticos y ciudadanos sin cuerpos intermedios. Hoy lo que provocativamente estaba hablando antes, que probablemente ustedes están pasando de un sistema partidario fuerte a un sistema más desintermediado, donde las organizaciones están un poquito perdiendo y los cuerpos intermedios están perdiendo su función de conexión. Disculpa, estoy dando la espalda, pero no tengo lentes que la perdí, entonces... Y eso lo podemos llamar como reconfiguración de la mediación o desintermediación, algo más directo. En Italia, ahora vamos a ver, eso fue fundamental para entender esa cosa del populismo político y también el populismo penal. El neopopulismo, otra distinción muy importante, cuando hablamos de neopopulismo hoy hablamos de neopopulismos. Sin embargo, hay semejanza con los populismos clásicos de Vargas, de Germani. Però io partecipé a un libro muy importante de Carlos de la Torre que era Global Populism, salido algunos años atrás, que mostraba cómo ese fenómeno con su variedad se estaba presentando en todos los países del mundo. Cuando se habla de populismo se habla de neopopulismo global. Por eso es algo que tiene que ver con la despoliticización de la democracia por parte del neoliberalismo. Tiene que ver con la mediatización de la vida social y política y la individualización de la sociedad, es un tema muy interesante este. La pérdida de valor colectivo en la política. Y esa individualización está a la base también de la teoría de la conspiración. En Italia, con la gira populista, aumentó muchísimo el uso por parte de las fuerzas políticas de teoría conspirativa en las campañas electorales. En Estados Unidos también, imagino también acá. Me contaron que en la campaña electoral de referéndum se difundieron muchísima fake news conspirativa, ¿no? Como los taxistas que pensaban que perdían la licencia, algo así. Es típico de ese tipo de nueva condición de la política contemporánea. Yo voy a indicar solo 3 elementos generales de la base social de esta cosa que llamamos populismo. Y cuando, si fuéramos al bar, como hacen siempre los italianos, que la cosa más interesante la dicen al bar, y después algo de esto lo van a decir en la conferencia, en la academia, en un bar, rápidamente, el bar permite una capacidad de síntesis muy alta. En el bar uno puede decir, ¿qué es el populismo? Es una derrota democonsensual de la democracia. Una derrota, una consensual drift, ¿no? Y eso porque hay una destructuración de la democracia. Por eso yo le digo, a diferencia entre mí y Kass y otro politólogo, es que me gusta mucho el enfoque de Nadia Urbinati, porque ella dice, con la palabra populismo estamos hablando de una desconfiguración de la democracia, que tiene muchas dimensiones, ¿no? De la democracia representativa liberal clásica, supuestamente. ¿Y cuáles son las dimensiones mayores importantes de esa transformación profunda? La desintermediación, el hecho que los cuerpos intermedios, la organización política, grandes sindicatos, grandes partidos, no tienen más la fuerza de mediar. ¿Sabes la teoría de Mosca, no? Hay gobernante y gobernado. Claramente, gobernante y gobernado en la democracia son políticos y ciudadanos. Pero esa relación puede ser o articulada con muchos elementos intermedios, sindicatos, asociaciones,
partito, organización distinta, o, como el caso contemporáneo, más directa, porque se pierde la fuerza de esa capacidad de articulación y mediación. Polarización social. Y ahora, ayer hemos hablado mucho de eso, voy a decirlo muy rápidamente. El discurso maniqueo típico del populismo no es algo que así aislado y separado, siempre está conectado a una polarización de la sociedad. Ayer hemos hablado, porque no es el enfoque de hoy, pero hemos hablado mucho de cómo casi siempre una insurgencia populista llega después una polarización social, una shrink, una reducción de la clase media. Y cuando hay una reducción de la clase media, dos clases se quedan, la alta y la popular. Hemos visto ayer, por ejemplo, como la llegada, yo trabajé mucho sobre Chávez antes de Venezuela, antes de Italia. Hay un libro maravilloso que es de Steve Eldner y Daniel Ellinger, viejo, sobre la transformación de la clase social en Venezuela antes de la llegada de Chávez, y muestra muy bien cómo en los 10 años antes de la llegada de Chávez, la sociedad venezolana había perdido el 24% de clase media. La clase media pasó desde el 34% hasta el 13%. Eso para decir, ¿dónde fue? Se transformó en clase popular, con toda la cuestión del resentimiento, de la frustración que la clase media, cuando se transforma en clase popular, no tiene más la posibilidad de surgir, de elevarse a clase alta. Y yo acuerdo siempre una cosa que los clásicos decían: nuestra democracia, toda nuestra teoría democrática fue basada en un asunto que funciona si hay una expansión de la clase media. Barrington Moore decía: no hay democracia si no hay burguesía. Burguesía en el sentido, una clase media. Yo pienso que también, ayer también hemos un poquito verificado esa hipótesis, sería interesante leer y verificar la transformación profunda de la clase media, la relación con la democracia en los últimos años en Chile, y ver cómo en el momento en el cual la democracia, el periodo de la concertación probablemente fue el periodo en que la clase media se ha ampliado un poquito más, y después, hoy, usted tiene esa derrota o más posibilidad populista porque hay una contracción de la clase media en un país que es famoso por su index Gini, ¿no? Por sus desigualdades. Entonces el tema es, la polarización social es la base social de todo el discurso, porque cuando hay una polarización social, un discurso que dice nosotros, pueblo, contra la élite, tiene más éxito, ¿no? Porque no hay alguna dimensión intermedia. Delegitimación, esto es muy importante. La desintermediación lleva siempre una actitud de devaluación de todo lo que es institucionalidad. Porque si se pierde la capacidad de articulación y mediación de los cuerpos intermedios, se pierde también la confianza en la institucionalidad, en el Parlamento, porque la política se pone personalizada, porque la política es algo no más. El ciudadano está conectado en una articulación de cuerpos, colectiva, de organizaciones. Percibe a sí mismo como aislado, atomísticamente aislado, en conexión simbólica directa con el líder. Es un problema que usted, que ha sido un laboratorio neoliberal, conoce muy bien, porque era el proyecto neoliberal que la Thatcher ha propuso por todo el mundo. No existe la sociedad, existen solo los individuos. Y eso pero ha producido una actitud permanente anti-institucional. ¿Por qué es importante eso? Porque, como vamos a ver, eso ha preparado la actitud del populismo penal o de una nueva forma de populist punitiveness, una punitividad populista. El ciudadano, voy a explicar mejor ese punto, si el ciudadano se percibe como a sí mismo o a lo mejor sí mismo y su familia como un núcleo aislado de la sociedad, busca una protección simbólica directa en el líder. Y buscando esto,
no confía en la visión que la seguridad social sea el resultado de un trabajo colectivo de asociaciones, de instituciones. Piensa solo que buscar siempre ese tipo de protección simbólica. El populismo penal, la cosa muy interesante es que si el populismo político, usted lo conoce, empieza con los rusos como palabra, ¿no? Narodny, etcétera, etcétera, yo no conozco ruso. Hay el populismo agrario norteamericano, hay el populismo peronista, que fue el paradigma de los populismos clásicos latinoamericanos, y no voy a explicar qué es el peronismo, pero acuerdo siempre de manera provocatoria a los amigos argentinos que nacen por parte de una fascinación mussoliniana, ¿no? Y también la teoría más fuerte sobre populismo, la primera grande teoría sobre populismo político fue la de Germani, un hombre italiano que escapó del fascismo y se encontró con el peronismo y de la comparación personal entre los dos eventos elaboró la teoría del nacionalpopulismo. Eso es muy importante porque ayer muy rápidamente, lo voy a decir hoy, es muy interesante ese punto también historiográfico, genealógico se dice, para entender la relación entre populismo y fascismo, porque Germani usa en la comparación de los casos mussoliniano y peronista, entiende con su teoría de la modernización, que no voy a explicar, entiende que hay una producción de consenso de tipo nacionalista y elabora su teoría. Los primeros historiadores, el más importante historiador del fascismo, Renzo De Felice, que hizo un'opera increíble, usó lo strumento teorico de Germani por analizar el fascismo, ¿no? La primera fase del fascismo de Mussolini fue llamada por parte de esos historiadores la fase del consenso. Claro, aquí pero tenemos que decir otra cosa. Si hay una fase populista y de consenso populista en el fascismo, pero nel marco de una democracia que no es comparable a la democracia contemporánea. Lo neopopulista contemporáneo, por lo demás, son populismos democráticos. ¿Ok? Eso cuando se abre la puerta de la relación populismo y fascismo, las distinciones son muchas porque el tema es muy delicado, muy sensible, ¿no? Lo que estaba diciendo es que però sí, la historia del populismo político tiene teoría, muchísima teoría, ¿no? Porque Ellner, Hellinger, Kahneman, la grande teórica del populismo, que según muchos es la más importante teórica. La cosa interesante es que el populismo penal es algo que nace en otro contexto, en manera separada, en ámbito criminológico, en los años 80, algunos criminólogos de área británica y neozelandese, John Pratt, que ha escrito el manual más importante, Penal Populism, ellos empiezan a analizar las campañas electorales británicas y de los países del Commonwealth con la llegada del neoliberismo de Thatcher, ¿no? El neoliberismo británico. Y ellos empiezan a ver que en las campañas electorales los candidatos por la alcaldía, sobre todo, amplificaban los elementos de inseguridad, entonces subrayaban la inseguridad, la amplificaban, sin embargo, los datos estadísticos decían que la situación de la seguridad se quedaba tranquila. Esta actitud de amplificar los miedos, amplificar el problema de la inseguridad y de pedir, los candidatos pedían más punitividad, lo empezaron a analizar como populist punitiveness. Es una literatura muy separada. Hay toda una literatura que la buscan en revistas de criminología y así. ¿Por qué ahora es interesante? Porque esa cosa que ha mucho que ver con la visión
cómo se transforma el sentido común europeo en este caso, sobre todo es europeo, con el neoliberismo, porque antes, ¿cuál era el sentido común? Era el sentido común socialdemocratico che confiava nel welfare state, nello Stato di Derecho, confiava in una organizzazione dove la seguridad sociale era il risultato di una planificazione statale articulata. Con la llegada de la visión neoliberal que ustedes conocen sobre su piel, esa visión se pierde y esos autores empiezan a ver como el discurso sobre la justicia, sobre la seguridad, políticamente es un discurso sobre todo entre políticos y ciudadanos aislados, lleno de miedo. Es una literatura que muy interesante, que no la puedo revisar ahora, no tenemos tiempo, pero que podemos decir que está basado en la espectacularización de la delincuencia, en la amplificación de los datos sobre la inseguridad. En el libro de John Pratt, que lo invito a leer porque es un libro muy importante, él dice que hay alguna estrategia típica del penal populism, como una de esas es una palabra difícil de decir en italiano, imagínense en español. La estrategia fundamental es la desstatisticalización. Hablar de temas de inseguridad sociales y de crimen no teniendo en cuenta los datos estadísticos, pero solo produciendo un discurso retórico de amplificación. Esa cosa fue muy estudiada en los años 80 en Inglaterra, pero después, poco a poco, con la llegada del neoliberismo también en países con una tradición muy antineoliberal, porque nosotros teníamos una tradición socialdemócrata muy fuerte y keynesiana, ¿no? Porque Italia tenía una... Empezamos a ver nosotros también en los años 90 que los alcaldes, los candidatos a alcaldes empezaban a decir, no, a Roma es siempre más insegura. Viterbo, que es una ciudad pequeña, muy linda, medieval, donde yo vivo, también muy aburrida, como toda la ciudad linda, es insegura, aquí te matan, sale... En la campaña electoral los candidatos no pueden salir de la casa que te matan, ¿no? Una amplificación, eso, una espectacularización que al comienzo era motivo de risa, ¿no? Razón de reír, pero fue tan sistemática que poco a poco noi empezamos a decir, mira, eso es lo que ocurrió 10 años atrás en Inglaterra, que se está difundiendo. Lo que estoy diciendo, usted lo encuentra también en la literatura sobre populismo y comunicación de Kurt Wodak. Kurt Wodak ha escrito un libro, The Politics of Fear, La política del miedo, y ella encontró ese tipo de elemento analizando la comunicación de los populistas de derecha. ¿Por qué decía es una novedad en Italia? Porque Italia tenía una tradición de garantismo social, que es inclusiva, que no es punitiva. Porque no podía serlo porque en los años 70 y 80 eran tan fuertes los conflictos ideológicos entre el aparato del Estado que la institucionalidad y la inclusividad era una manera para que el aparato no fuera... probablemente el garantismo social fue también el éxito o el resultado del antifascismo italiano, porque el aparato del Estado tenía que ser no represivo, porque fuimos lo que inventaron el fascismo. Por eso es un tema que puede ser muy comparable con la condición chilena. Usted también tiene una historia, lamentablemente, una historia de represión fuerte por el Estado. Entonces, cada vez se representa un discurso de orden fuerte y de represión, la reacción democrática es no. En Italia, toda la Primera República fue, digamos, todos los partidos, también los comunistas, no pensaban que ese tipo de punitividad fuerte podía ser una punitividad democrática. En cambio, hoy todos los partidos están
un populista pide siempre, y ahora vamos a verlo porque pide siempre más punitividad. Il populismo penale, desde il punto di vista letterario, della letteratura scientifica, è un populismo acefalo, claro, perché se il populismo politico incluye come premissa sempre un leader, il populismo penale è más una questione di sentido común, de mentalidad, ¿no? Ecco, la caratteristica di Pratt sono destatisticalizzazione, scritto male, glamorizzazione penso si intende la parola di glamorizzazione del crimen, no? E il tema della giustizia reparadora, che è una parola muy ambigua, perché hai distinta giustizia reparadora. Es la justicia entendida como el transgresor tiene que recuperar en frente a la comunidad, que es la visión opuesta del garantismo. Hoy, lo estaba diciendo, encontramos reflexionados como el populismo penal o populismo punitivo es siempre más usado por parte dello populismo politico. Il caso italiano, voy rápidamente al caso italiano. Italia è l'unico caso è uno de los primeros casos de multipopulismo. ¿Qué se entiende por multipopulismo? En general, los populistas son Chávez, populista, y los opositores no populistas. Perón, populista. En cambio, in Italia, la trasformación del sistema político italiano ha sido que por la primera parte de la llamada Primera República, desde el 45 hasta 1992, Italia era uno de los casos más conocidos de partidocracia. Partidos fuertes, sindicatos fuertes, asociaciones fuertes. Y era una sociedad de la mediación política. No había casos de populismo, sino una pequeña minoría que no lo voy a contar porque fueron minoritarios. Tengo que aclarar, había liderismo político, Berlinguer, los líderes democristianos muy famosos, pero eran líderes populares. La diferencia entre populares y populistas. Líderes populares porque estaban conectados y bajo una teoría de la organización política del partido. Berlinguer, la teoría gramsciana, togliattiana del Partido Comunista, los demócratas cristianos tenían una idea, Don Sturzo, de popularismo democristiano. Pero el líder estaba conectado a una articulación y una presencia organizativa. Al final eso es la Primera República. Al final de los años 80 en Italia cambia algo muy importante. Todos los partidos empiezan a corrompirse, pierden fuerza, se pierden legitimación y surgen movimientos en el norte, donde yo trabajo, cerca de Milán. En el norte surgen movimientos nuevos, políticos nuevos, la Liga Norte, que empieza a decir, nosotros somos una novedad, somos una alternativa a toda la partidocracia, porque al final de esta parábola de la Primera República, toda la partidocracia empezó a delegitimarse a una decadencia. ¿Por qué? Porque los factores son muchos, fueron factores típicos globales, porque llega la globalización, la fin de las grandes ideologías, comunismo, socialismo, estamos hablando al final de los años 80, entonces pierden su fuerza todos los partidos. Llegan movimientos que no se dice ni de derecha ni de izquierda, que proponen otro tipo de comunicación política. Si antes la comunicación política era muy distante, los políticos se presentaban como muy distante en frente a los ciudadanos, distante en el sentido que hablaban como profesionales, porque el político tenía que representar otra cosa en relación al pueblo. Eran siempre abogados, profesionales, que el pueblo elegía, votaba, porque eran distintos y tenían la capacidad, que fueran comunistas, socialistas o demócratas cristianos, pero eran otra cosa que el pueblo. Con la gira populista
ese movimiento, el movimiento de la Lega Norte, empieza a transformar la comunicación italiana, política italiana. Los políticos de ese movimiento del norte empiezan a decir, nosotros tenemos que hablar como el pueblo, vestirnos como el pueblo. Él había, en aquel tiempo estaba en Italia, poquito después. Pero te acuerdas que Bossi, el líder de la Lega Norte, era un hombre que se vestía como un obrero, con la camiseta, hablaba con grosería. En la política de antes, la grosería, un político que hablaba de grosería era imposible. Siempre tenía un lenguaje muy formal. Y ahí empieza el marco de framework, ¿no? El marco... discurso y gesto vulgar, se presentaba a los eventos con mujeres para mostrar su machismo. Es un laboratorio que empieza en los años, final de los años 80 en la parte más productora de Italia, ¿no? Del norte-este. ¿Por qué? Porque ellos así se presentaban como... Perché los empresarios de aquella zona y el pueblo de aquella zona empezaban a ver que los partidos clásicos no protegían sus intereses, no mediaban más como antes. ¿Por qué? Porque estaba llegando la competencia de otra empresa afuera, porque llegaba... La grande ideología no funcionaba más. Decirse comunista era algo de viejo, porque estamos hablando de 1988, 89, cuando cayó. Surge este tipo de populismo, todo contextual, que dice, nosotros tenemos que dividir Italia, el norte tiene que irse para su cuenta, era una ideología de separación, ¿no? Roma es corrupta, el sur es nuestro enemigo porque no quita plata, y se inventó un movimiento que todavía existe, con una diferencia. Después, ¿por qué el multipopulismo? Porque después este primer movimiento populista surgió un movimiento populista más grande, que era lo de Berlusconi, si usted se acuerda. Berlusconi llega, el tipo entiende que la Lega Norte había abierto un nuevo tipo de política, y él, que era dueño de 3 canales televisivos, 3 periódicos nacionales, muchísimas agencias de publicidad, se presenta con un populismo mediático, telepopulismo, diciendo, yo soy ciudadano como ustedes y me tienes que votar. Claro, su interés era que antes, cuando estaban los partidos fuertes, él era un socialista porque los partidos socialistas, demócratas, cristianos defendían su interés. Después, cuando estos partidos empiezan a perder por corrupción, por todo, decaen, como él imagina de inventar un partido suyo, personal. Y fue la grande transformación de la política italiana, porque ahí desaparecieron partidos, los sindicatos todavía siguen una grande crisis sociales, y cambia una cosa muy profunda. Eso es muy interesante para entender por qué delegitimación y actitud antiinstitucional siempre se liga al populismo. Porque en el sistema partitocrático, lo de la Primera República, la sociedad política era bien distinta, bien dividida de la sociedad civil, como la imaginaba Hegel, ¿no? Había una sociedad política muy fuerte, lo de los partidos, y la sociedad civil era algo que era separado. Con la gira, con la transformación populista, todos esos movimientos se presentan al público, a la ciudadanía italiana, al pueblo italiano, diciendo, nosotros no somos políticos, somos sociedad civil. Y es la fase de la antipolítica. Si usted va a ver la producción, si usted va a ver la producción italiana de los años científica, politológica de los años 90-95, muchos artículos sobre la antipolítica, que es una fase muy semejante a la que está viviendo usted acá, ¿no? Él está trabajando sobre la antipolítica, una actitud de evaluación de lo que es político, clásico político. Eso es muy importante porque Berlusconi se presenta como nuevo y como contra la vieja política.
Después de Berlusconi rápidamente llega otro partido populista mediático, però no della televisione ma del web, il Movimento 5 Stelle, che è contro Berlusconi e contro Dodos, un movimento che si organizzava in internet. Internet fue una novedad, estamos hablando de 2006, 2007, 2008, ¿ok? Fundado por un cómico y estructurado como partido movimiento por las redes sociales. Ahí tenemos que subrayar un elemento estructural, social muy interesante, el individualismo. No son el nuevo militante típico del Movimiento 5 Estrellas, non è un militante come il viejo militante che iba alla sede del partito todos los días, no, el militante clásico, como ustedes pueden ver los militantes comunistas todavía aquí, ¿no? Que siguen de esa manera, son amigos, pero en una manera, el estilo muy novecentista, ¿no? La nueva forma de militante que con el Movimiento 5 Estrellas es un hombre o una mujer sola en su casa, enfrente a su computadora, que participa a grupos de discusiones. Y usted puede ver la diferencia. Individualización, desintermediación, no son parte de grupos militantes. No tienes una cotidianidad de frecuentación afuera. Es una manera de vivir la vida, la complejidad política in maniera muy individual, en la bolla, ¿cómo se dice? La bolla. Un ambiente muy cerrado. Bolla. In Italia, bubble. In Italia si dice, è una politica della burbuja. L'individuo sta in una burbuja in connessione con un pequeño numero che è completamente distinto del militante de antes, que trabajaba en la calle, ¿no? Eso es muy interesante para entender dos elementos. El elemento de la teoría conspiradora, que hoy no podemos tocar, pero ¿por qué se difunden con el populismo la teoría conspiradora? Porque el ciudadano, siendo siempre más atomizado, individualizado, tiene una dificultad a entender, a interpretar la complejidad del mundo. Entonces, algunos que no tienen, son más vulnerables a la idea simplificada de la conspiraciones. Mi abuelo, ayer decía que mi abuelo en los años 60 y 70 era socialista, llegaba del trabajo, iba con su amigo al bar, leía, no sé, un evento muy importante, crisis militares, crisis misilística a Cuba, pero esa noticia, que él que tenía un nivel educativo no alto, pero podía leer el periódico que le daba una explicación, discutía con el grupo de socialistas, discutía con los amigos del sindicato. La noticia y la complejidad del mundo era mediata, interpretada con una red, ¿no? Hoy todos nosotros vivimos la complejidad del mundo de una manera más frontal, ¿no? Desintermediada. Llega la noticia y hay gente que no tiene esa capacidad de ¿cómo decir? Las informaciones son por los medios, pero sin mediaciones, ¿no? Un poquito más frontal. Directa. Crisis de la clase media, desintermediación política. Vamos a ver, he dicho, partido, después de Grillo, el Partido Demócrata Italiano, que era l'ultimo grande partido que no quedaba populista, estamos hablando de 2010, 2011, para enfrentar ese tipo de movimiento populista, aplica una estrategia que era típica del Partido Demócrata estadounidense, que en los años 50, 60 en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, hubo una serie de líderes populistas del sur, ¿no? Ahora no me acuerdo los nombres, pero hay muchos. Y los partidos demócratas buscaron una manera de enfrentar ese tipo de partido, de movimientos populistas, poniendo líderes un poquito homeopáticamente populistas. La misma cosa lo hace el Partido Demócrata Italiano. Un joven alcalde de Florencia, Renzi,
entiende, asesorado muy bien también de nuestros profesores como Morlino y otros, elabora una estrategia por la cual él se presenta como candidato por las primarias nacionales de su partido, como un hombre que era, sí, del partido, pero también contra su partido, contra los viejos de su partido. Esta estrategia de ser dentro y afuera le permitió de ser un poquito populista y también de interceptar l'area de centro-izquierda. Ha tenido un éxito muy grande, fue premier, cayó sobre algunos años después como sobre una ley constitucional. Pero la cosa más interesante es lo que ocurre al final, y lo que a usted interesa muchísimo, imagino, que puede ver ahora el multipopulismo, son muchos populistas en competencia, ¿no? Y todavía siguen. Berlusconi murió 2 años atrás, Renzi sigue con su pequeño partido, la Lega Nord sigue. ¿Qué pasó en el 2013? En el 2013 el primer partido populista italiano, la Lega Nord, ¿se acuerdan? La que estaba contra el sur, ha tenido una crisis de votos y de corrupción. Llega a como al 6% más o menos. Los jóvenes de su partido dicen, si no queremos morir, tenemos que cambiar estrategia. Y la estrategia desde el punto de vista analítico es muy interesante porque ellos empiezan a decir, no tenemos que ser más un partido del norte contra el sur, tenemos que ser un partido nacional populista como lo de la Le Pen. Los enemigos no son los sureños, el enemigo no es Roma, ma son los migrantes. Tenemos que introducir el tema del nacionalismo. La Liga de Lega Nord se transforma como Liga y mucha gente, ayer lo acordábamos con Octavio, que fue una cosa muy sorprendente. En Sicilia se crearon, en el sur, extremo sur de Italia, grupos de gente, de militantes de la Liga. Porque Salvini, el líder, hizo un cambio profundo desde un etnopopulismo regionalista hacia un nacionalpopulismo. E aquí io dico sempre, quando il nazionalpopulismo lo dice Germani, esa cosa así, propuesta nacionalista fuerte, un liderazgo paternalista que está conectado al nacionalismo, todo así, ¿no? Conservador, supuestamente. La liga etnoregionalista del comienzo era tenía elementos un poquito de izquierda, ahora son de derecha a derecha y son lo que está proponiendo más leyes punitivas y represivas. Pero como digo siempre, cuando se pone en la mesa un esquema, un framework, ¿no? una propuesta, hay alguien que la reconoce como suya. Estamos hablando del país que inventó el fascismo. Entonces, en el 2013, la Liga se transforma en Liga Nacional Populista. Participa en muchos gobiernos, también el gobierno después que maneja la pandemia, con mucho, como puede imaginar, todos los gobiernos que han manejado la pandemia han tenido críticas fuertes porque fue una situación tan excepcional. L'unica fuerza che non partecipò a questo governo fu un partito post-fascista, Fratelli d'Italia, Hermanos d'Italia, che però, osservando quanto el esquema nazionalpopulista della Lega stava ganando, ellos que eran fascistas, era roba de ellos, empezaron un discurso nacional populista fuerte con una mujer, que es la actual premier. Entonces, lo que fue puesto en la mesa de la Liga Norte fue retomado por sus posesores originales, ¿no? Lo que tenía la gerencia fascista. Ahora, no quiero decir que Fratelli d'Italia no es un partido fascista, es un partido post-fascista que ha tenido también una evolución conservadora muy fuerte, pero tienen ese tipo de origen, ¿no? Yo no sé, no puedo, aquí hay un partido pinochetista tan fuerte, comparable con Fratelli d'Italia, ¿no?
No, pero que hay... entonces, ahora tenemos al gobierno una fuerza nacional populista con un origen post-fascista. ¿Okay? Pero todos son distintas variedades de populismo, por eso multipopulismo. Vamos a ver una cosa. Todo se dice en sociedad civil, lo que estaba diciendo. Se presenta en una manera... Cuando todos los populistas italianos dicen, nosotros no somos como lo político clásico. Todavía sí, eso el sentido común como ha cambiado, ¿no? Con la gira populista. Pero la cosa interesante es que con la transformación populista empieza una cosa. Todos los gobiernos, también los de Renzi, los de centro-izquierda, empezaron a proponer nuevas leyes punitivas. Todos. Berlusconi, el centro-izquierda. El centro-izquierda, sobre todo, ha tenido un ministro que decía, es más importante la percepción de la seguridad en sí misma, que es una afirmación ideológica enorme, porque es como decir que los ciudadanos tienen que percibir la seguridad ideológica, porque si el sentido común empieza a decir que tiene miedo de personas como Octavio, ¿no? El Estado tiene que quitar Octavio para que la gente sea segura. El principio de la percepción es esto, ¿no? El gobierno de centro-izquierda hizo leyes muy punitivas sobre el homicidio estradal. Cuando uno maneja, si hay un choque y la persona que muere, una de las dos personas muere, tú tienes que hacer un proceso, como si fuera homicidio. Imagínate, antes la visión era homicidio culposo, ¿cómo se dice aquí? Culposo, porque no hay intencionalidad. Hoy tienes que estar cuidado porque hay intencionalidad, es como si fuera intencionalidad. El problema es que tú tienes que pagar todos los gastos de un proceso para demostrar que no era así. Muchísimas leyes. Todos esos gobiernos en más de 30 años hicieron muchos decretos de seguridad, se llaman así, que están limitando siempre más el derecho de protesta. Hoy, en esos días, estamos discutiendo en Italia el nuevo decreto de seguridad de la Meloni, que es un decreto que limita mucho la posibilidad de protesta, en un país que ha tenido siempre una historia de protesta democrática y sobre todo hemos tenido eventos muy represivos también. Pero el tema es que todos han... Le voy a mostrar muchísimas leyes de migración ilegal. Una de las más famosas, con Berlusconi, entonces muy vieja, ha sido muy fuerte porque concebía el clandestino, la mayoría son africanos, como culpable de migración ilegal. Y hay un gran debate porque los garantistas y los que defienden los derechos humanos dicen ser clandestino no es una culpa, no es una intencionalidad penal, es una condición humanitaria. Pero eso ha permitido a esas leyes que reprimía lo que llegaba en Italia por cuestiones humanitarias, como ha permitido a esta ley de construir una retórica permanente que sigue todavía de la derecha, que concibe el migrante como una amenaza. No como alguien que... Imagínense que estamos hablando del país que tiene el Vaticano adentro. Entonces esa cosa es muy rechazada por el Vaticano. Sin embargo, la fuerza de centro derecha se dice cristiana. Hay una ambigüedad profunda sobre esa cosa, porque también oficialmente el Vaticano dice que apoya humanitariamente los refugiados y los migrantes. Pero hay sectores de la Iglesia, como sabe usted siempre, que después le gusta ese tipo de discurso represivo. Pero aquí hay un punto muy fuerte. Se va
completamente a cambiare, sto terminando, se va completamente a cambiare la natura ontologica del migrante, perché il migrante non può essere considerato una amenaza o alguien de culpable perché es un migrante. Hoy muchísimo proceso lo tenemos porque hay muchísimo proceso porque cuando llegan los migrantes lo ponen preso en centros de aislamiento como si fueran culpables de algo, ¿no? Ese tema de la migración en Italia ha sido un tema que la derecha de los últimos 30 años ha siempre manejado en clave así de punitiva y de represión, porque le ha permitido de promover simbólicamente, ideológicamente la idea que Italia estaba invadida por migrantes. Si vamos a ver los datos, la migración en Italia se ha reducido mucho, mas sobre todo los migrantes que vienen a Italia se van por otro lado después. Pero la derecha promueve el homicidio estradal, muchísimas leyes sobre la seguridad urbana. En los últimos años, el tema, usted sabe, es un país de las bellas artes, de los monumentos, muchísimas leyes que van a decir, usted no se puede comer un panino como turista enfrente a una iglesia porque si no le pueden multar. No puede dormir muchísimas leyes contra los homeless, ¿cómo se dice en inglés, en español? Homeless. Los sin techos, porque aquí el tema de la percepción, porque por una cuestión de decoro. ¿Decoro? No. Y se construye una simbología, un imaginario de seguridad que tiene que ser presentada. Cioè, la ciudad tiene que ser presentada como segura por la percepción. Cuando un sin techo, el mal que puede hacer que huele mal, ¿no? No es que la mayoría del sin techo, pero la idea que se construye una mentalidad, ¿no? Que es más importante la percepción de la seguridad. Entonces, lo que es feo es inseguro. Muchísimas leyes. Hay libros maravillosos de Tamar Pitch, una importante criminóloga, que dice la estrategia del decoro. Cómo así, trabajando con esas leyes, se construye una mentalidad de una seguridad represiva y de una mentalidad que está muy cognitivamente coherente con la mentalidad de la law and order. ¿Ok? Eso es muy nuevo para Europa. Yo imagino que para ustedes que están más América que nosotros, pero la idea que una ciudad puede tener área insegura, muy insegura, y área segura, ustedes saben, es una idea más norteamericana que europea. La ciudad italiana sí tiene barrios inseguros, pero usted se han conocido la ciudad europea, normalmente no hay esa limitación fuerte como en Estados Unidos, que si usted va en el centro de Washington, Chicago, en el loop de Chicago, todo está seguro, si sale afuera te matan, ¿no? Y porque es una visión neoliberal de la ciudad. Eso para decirle cómo atrás del populismo punitivo hay un cambio paradigmático de la sociedad. Voy a terminar verdaderamente. En los últimos días, llegando acá, el gobierno Meloni ha aprobado una ley, imagínense que Italia produce vino, usted sabe, una ley que si tú tomas una copa de vino y te hacen el test, te quitan la licencia. Más de una copa de vino te quitan la licencia. En un país, ahora el problema será con los productores de vino, los productores de alcohol, porque nosotros tenemos una producción de vino muy importante. Siempre porque el tema es enviar un mensaje simbólico de protección. Esa cosa siempre, estas leyes son siempre acompañadas con una retórica política. Estamos pensando a sus hijos, estamos pensando, paternalística, ¿no? Muy paternalística, estamos pensando a su familia, nosotros protegemos su familia. Estos días, ahora, ellos están promoviendo siempre más una polarización en la opinión pública, que quien critica esa cosa está contra las fuerzas del orden. Si uno hace esta crítica que estoy haciendo yo, usted está contra la fuerza del orden.
usted está contra. Hoy es proposta de hoy fresca, como se dice en Italia, ¿no? Como si fuera el pan caliente que sale, la pizza caliente que sale. Ella está pensando un decreto para proteger la fuerza dell'ordine de posible crítica y posible denuncias contro abuso d'ufficio. Abuso d'ufficio. Entonces, están proponiendo con esa visión punitiva, están proponiendo una polarización entre pueblo y fuerza del orden, que usted conoce muy bien. Al final digo la cosa, la tontería más simbólica, pero que fue muy interesante. El primer decreto de este gobierno fue el decreto rave. Y rave saben que son la fiesta de la música electrónica de los muchachos. Son fiestas que, si se acuerdan o si participan, puede ser que participen, son fiestas que se reúnen en manera casual, sin programación, pero son fiestas muy casi anárquicas, ¿no? Ocurre que el gobierno de Italia, la Meloni gana, toma su gobierno, después de una semana todos los medios dan atención a un rave cerca de mi pueblo, un rave, y empiezan a decir, el gobierno empieza a decir, tenemos que intervenir porque es casi imposible, inaceptable que los muchachos pueden estar así en riesgo de drogas, de morir. Y hacen un decreto prontamente, de manera muy rápida, un decreto que ponen, si tú participas a rave, ponen penas muy importantes, como 2 años, 3 años. Imagínense que ahora hay leyes contra la protesta, los niños que protestan, porque la derecha italiana es muy contra el climate change, y los únicos movimientos que tenemos que se están haciendo protestas son los de los muchachos contra el cambiamiento climático, ¿no? Ahora ellos hicieron leyes contra la protesta. La mayoría de la protesta de los muchachos son no sporcar, no, suciar algunos monumentos, pero con vernice, con spray lavable. Entonces, imagínense el nivel de peligrosidad. Ellos hicieron una ley que me parece que da casi 6 años a quienes 7 años. El tema es después tolerar todo el proceso desde el punto de vista económico en los años. Y lo estaba diciendo, el decreto rave fue una tontería absoluta porque ellos hicieron ese decreto en 20 días. El rave que causó simbólicamente y mediáticamente esa reacción del gobierno fue manejado en 3 días en manera muy pacífica con la vieja leyes. La policía lo manejó, mandando los muchachos a casa, interveniendo la policía, pero la cosa paradójica es que la intervención fue, sobre el caso, la intervención fue con la vieja leyes y fue un manejo perfecto. Entonces aquí usted puede ver la diferencia entre realidad y lo que está en el corazón del populista, el plan simbólico, ¿no? Porque ellos produjeron una ley después, amplificando todo ese caso, aumentando las penas, pero enviando un mensaje fuerte: el gobierno ciudadano, el gobierno te protege simbólicamente, ¿no? Siempre esa cosa de la disintermediación. Ahora, cerrando el discurso, es que desde mi punto de vista, que parte de una red de estudio, el cambio que noi chiamiamo populista ha cambiato, che è disintermediato, che è anti-istituzionale, ha prodotto una mentalità anti-istituzionale, disintermediata, che busca sempre una protección directa, esa protección por parte de los políticos. Entonces la punitividad es una actividad para responder hasta
a esta demanda de protección. Y probablemente lo que estamos hipotizando es que esta demanda de protección continua por parte del ciudadano es porque el ciudadano no tiene más la vieja protección social del welfare state, no tiene más la vieja protección de la sociedad, pero se percibe como aislado, atomizado, y entonces busca como un hijo, busca paternalísticamente una protección por parte del político. Esto en la historia democrática de mi país es una novedad, porque antes esa demanda de protección, la respuesta que se daba a esa demanda de protección era una respuesta institucional por parte de partidos, ideologías, también equívoca, ¿no? Porque cada uno, pero siempre por trámite de cuerpos intermedios. Ahora la situación es completamente, paradigmáticamente distinta. Hay un ciudadano aislado, sin ideología, depoliticizado que percibe a sí mismo no como miembro de un cuerpo político, siempre más consumidor que ciudadano. Y entonces este discurso punitivo es una manera, simbólicamente siempre más represiva, una manera para, claro, por el ciudadano por estar tranquilo, para el político es gasolina por el consenso político, porque no le cuesta nada decir estamos invadidos por migrantes y no es verdad, o decir Milano es peligrosa. Yo que he trabajado en Caracas, imagínate, pasar a Milano y me dicen Milano es peligrosa cuando he trabajado muchos años en ciudades como Caracas, o imagino que han conocido Afganistán, aquellas son ciudades peligrosas. Pero ese tema es siempre más fuerte. Imagínate si hay algún colega jurista, pero preguntan a los juristas, los penalistas dicen que es un momento muy crítico porque hay una función simbólica fuerte que está cambiando los derechos penales. En el derecho penal contemporáneo hay esa derrota que el elemento simbólico es más fuerte de la realidad. Así y sobre todo, última cosa, se está promoviendo, todos los transgresores se presentan al público como enemigos internos. El migrante es un enemigo interno, el muchacho que es transgresor, no, en el rave es un enemigo interno. Es una construcción de un derecho penal de enemigo muy fuerte. Hay autores de derecho penal, me da pena que no hay algún colega de derecho penal, pero hay. Cuando abramos a las preguntas va sobre el tema. No sabía. Pero pienso que usted comparte que hay una literatura muy atenta. Yo colaboro mucho con los colegas de derecho penal en Italia y es una tendencia, son los únicos que críticamente escriben artículos para decir es una derrota, tenemos que parar esa cosa. Pero, sabes, los artículos científicos tienen una fuerza muy baja. Gracias. Bien, estamos bien sobre la hora, pero de todas maneras creo que es bien interesante abrir al público preguntas. Esta vez sí vamos a tomar preguntas y después tú contestas ya, porque estamos con poquito tiempo. Gilberto, Felipe, Olga. Esas son las primeras tres. Gilberto. ¿Puedo? Sí, muy amable. Con micrófono. Bueno, buenas tardes. Fue muy interesante escucharle. Por cierto, ya lo conocía por el trabajo que hizo respecto a Venezuela. Quiero aprovechar de dar las gracias a la profesora Escudero, a la profesora Avendaño, y bueno, que realmente ha sido bien beneficioso escuchar la mirada específica de Italia. Dos cosas, un complemento y una pregunta. El complemento muy breve. Se habla de excepcionalismo chileno, ¿eh? Algunos ya hablan del excepcionalismo, que es mirar a este país como siempre democrático y siempre institucional. Es una visión de corto o mediano plazo. La dictadura del 73 al 90 no es la única, han habido otras. Hay estallidos más o menos cada 40 años. Y respecto al tema del populismo, ya hay historiadores como Paul Drake, que hablan de protopopulismo en los 20 y en los 30,
Claro, y como también como Pinto, Julio Pinto, que habla del primer gobierno de Ibáñez como una experiencia populista. Entonces, ¿tan novedoso lo de desinstitucionalización como de ahora? Pues no es. Lo que sí son más bien episódicos que continuos. La pregunta, después lo más breve que pude. La pregunta es, bueno, quedó bien claro el tema de un laboratorio populista, el de Italia, con varias variantes o versiones. Pero yo quisiera saber cuándo el populismo penal se transforma en el eje programático de los gobiernos. Porque yo tengo la impresión que ya con Silvio Berlusconi de derechas, todavía no había un populismo penal tan claro, sino que más difuso. Habían otros ejes, la antipolítica, los antipartidos, el populismo político. Tengo la duda con Cinque Stelle, con 5 estrellas. Tengo la duda con eso, creo que es más antitecnocrático o antipartido. A mí me parece más bien que se transforma con la Lega de Salvini, y claramente con Fratelli d'Italia, que es cierto que es posfascista, no el primero, porque ya la Alianza Nacional, hay un artículo del año 94-95 que acuña el concepto de posfascista, que después lo usa Traverso, Finkelstein, etc. Pero la Liga, además de posfascista, la verdad es que también tiene estos elementos de populismo penal. ¿Es con estos donde se transforma en el eje o no? Gracias. Si quiere, le paso el segundo lugar a Olga, que está más en el lado central de la presentación del populismo penal. No, le hago, bueno, Felipe Agüero. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, porque entonces porque la pregunta es no de autoridad. Es un comentario, pregunta, y que no está en el centro o en el aspecto más central que tú has querido destacar, pero que sí está en toda esta noción de las bases sociales del populismo, y que es una preocupación que yo siempre he tenido, nunca la he podido expresar bien, y que ahora aprovecho para expresar y ver tu opinión. Tú has hablado de estos 3 elementos, de la deslegitimación, de la desintermediación y de la polarización social. Entonces, quizá mi pregunta tiene que ver con la relación de polarización social con polarización política, y a través de eso con el tema de la clase media. Porque yo creo, aquí tú has trabajado todos los otros aspectos, pero sobre clase media solo has dicho el tema de hay una contracción de la clase media, porque está sometida a los vaivenes de las crisis económicas que van y vienen y que han presentado en el último tiempo coyunturas de crisis muy fuertes. Pero a mí, yo siempre he tenido la duda sobre la conexión causal de lo de clase media con la cuestión populista. Porque todo esto de la clase media viene en el fondo desde muy atrás de la teoría de la modernización y de Lipset y incluso de Huntington, etcétera, de todo el mundo que presentaba la clase media como la base de la democracia. Pero al hacer esas afirmaciones se desconocían también históricamente ocasiones, lugares donde una clase media fuerte, o por lo menos no en debilitamiento claro, llevaba a la tendencia contraria, a un autoritarismo de derecha, al nazismo. En Argentina, las clases medias más potentes de América, llevaba a la dictadura, etc. Entonces, yo creo que hay un problema con los procesos que llevan a esto de la clase media a ser una base del populismo. Porque en general tú has hablado de temas de ideología, de polarización con otras fuentes, pero el papel de la clase media en eso no me queda claro, más que hablar de una contracción que produce una crisis, que produce necesidad de protección, de búsqueda de protección, que conectada con el neoliberalismo lleva a esta búsqueda del individuo salvador. Pero no estoy seguro que no pueda pensarse también
en una clase media vigorosa, o por lo menos que no está en contracción, que a lo más está viendo amenazas de descender por una serie de turbulencias, que también esa clase media vigorosa sea parte de una base social. Es decir, no necesariamente la cuestión de la contracción. Esa es mi pregunta, comentario. Sí. Mi nombre es Olga Espinosa y si bien es cierto que soy abogada, no soy tanto penalista, sino mucho más criminóloga. Mi pregunta justamente está relacionada a ese campo, porque yo quisiera preguntarle cuánto aguanta el populismo punitivo. Es decir, tenemos cada vez si esta es una reflexión que se está de alguna manera formulando en el contexto europeo o italiano más concretamente, estamos creciendo sostenidamente una forma de estudiar el populismo punitivo, sobre todo desde el campo de la criminología, es a través de ciertos indicadores como las tasas de encarcelamiento, por ejemplo, y están llegando en algunos lugares más al límite que en otros. Sin embargo, a pesar de estos excesos, todavía hay lugares como los Estados Unidos en donde las tasas de encarcelamiento siguen siendo muy altas, o de pronto en el modelo de Bukele en donde la tasa de encarcelamiento se ha disparado y parece que todavía no se ha llegado al techo en torno a el crecimiento del populismo punitivo o a una crisis, todavía se está sosteniendo este populismo punitivo. ¿Qué elementos nos pueden ayudar? O sea, ¿hasta dónde puede aguantar esta propuesta populista punitivista? Eso por un lado, y por otro lado, también quisiera un poco hacer referencia a cómo desde Chile, de alguna forma, si efectivamente nosotros nos encontramos en un contexto de crisis del garantismo penal, pero una crisis del garantismo penal que yo creo que no se explica exclusivamente a partir del crecimiento del populismo punitivo per se, sino también a una confrontación con otros ámbitos que se plantean la necesidad de buscar políticas que sean mucho más eficientes y eficaces. Aquí en Chile ha habido una introducción muy clara del modelo de nueva gestión pública que pretendería, a partir de indicadores concretos, mostrar cierta eficiencia en la gestión pública. Creo que a pesar de los déficits en distintos ámbitos y el fracaso de algunas políticas o de algunos programas específicos, todavía seguimos manejándonos en lógica de indicadores que nos ayuden a evaluar las políticas públicas más eficaces. Mi pregunta es, ¿cuánto de esto es una tendencia en Italia o finalmente, de plano, no se dialoga en lógica de eficacia, de eficiencia, de la nueva gestión pública o existen otros paradigmas? Protopopulista, però mi conferma l'hecho che la distinzione tra populismo clásico e neopopulismo probabilmente, como en Italia también hubo elementos de protopopulismo, no estaba diciendo, pero el hombre cualquiera fue un movimiento pequeñito, pero aquí estamos hablando de la tendencia neopopulista global, ¿no? Que se está en manera sistemática se está proponiendo en toda la democracia. Però la cosa más importante è lo che dijiste sobre Berlusconi. Poco a poco nella storia italiana della Segunda Repubblica, con la gira populista, il populismo penale, voy a contestar también, fue progresivamente siempre más una estrategia. Al comienzo ocasional, el primer gobierno Berlusconi era un gobierno garantista para los ricos, populista penalista y represivo para los migrantes. Es un tema interesante, pero era ocasional. La gira sistematica
hay con el gobierno de amarillo verde, Movimiento Cinco Estrella y Lega Norte, que hacen los primeros decretos de seguridad fuertísimos. Pero comienzan de manera ocasional, como hipótesis, y como si también el gobierno de antes, el gobierno del 2013-2012 de Renzi, que era de centro izquierda, usaba de manera ocasional para subir su popularidad con este tipo de leyes, homicidio estradale. Lo que voy a decir que más en todos los partidos populistas del gobierno usaron de manera ocasional, pero de manera sistemática, y ahí la transformación del populismo penal en law and order, estrategia law and order, con los partidos de derecha, porque el primer decreto seguridad bis, es un decreto de law and order, ahora eso que está saliendo el tercero, que es sistemático y estratégico, ¿no? Y cambia toda la visión de la relación entre ciudadano y justicia en Italia. Entonces, sí, pero el primer Berlusconi tenía esa cosa, que era el garantista para los ricos, para ustedes, para sí mismo. Él tenía mucho proyecto. Hay libros contra el populismo penal por gente, por un abogado de Berlusconi, que era también un profesor, pero su mirada es una mirada elitista de garantismo, ¿no? Lo rico, Italia, como muchos países, tiene dos derechos penales. Hay el derecho penal del burguese rico y el derecho penal de los pobres. Lamentablemente, si tú tienes plata, hay una capacidad de defensa muy rápida. Si no tienes plata, como el pusher, ¿cómo se dice? Lo que vende droga, el migrante que vende droguita, así. El dealer. Nuestras cárceles son llenas de pequeños dealers, pequeños que podrían ser solucionados. Hay un derecho penal de clase blanca y un derecho penal de clase negra. La cuestión de la clase media, Felipe, es una cuestión enorme. No puede ser una correlación como yo la presento de una manera muy provocatoria para decir una cosa. En términos generales, macro sociológico, se encuentra una contracción de la clase media que llega como un resultado negativo del proyecto liberal democrático clásico de los autores que usted ha pensado. El caso venezolano es muy fuerte porque se ve como la clase media se reduce, y la cosa que me gustaba subrayar que la reducción significa que no hay más ascenso social, y la clase media baja se transforma en clase popular y se transforma en voz de la clase popular porque tiene instrumentos. Esa cosa nosotros la hemos vista en Italia. En Italia, cuando salió el Movimiento Cinco Estrella, los candidatos del Movimiento Cinco Estrella, estamos hablando 2009, 2010, los candidatos del Movimiento Cinco Estrella era gente con algunos dos doctorados. 15 años, 10 años antes, una persona con un doctorado tenía ya trabajo. Los candidatos del Movimiento Cinco Estrellas, algunos tenían 1 o 2 doctorados y eran sin ocupación, no desocupados. Eso para decir cómo la clase media se ha reducido en Italia después de la crisis del 2006, 2007, 2008, y la posibilidad de ascenso fue bloqueada. Pero esa gente con 1 o 2 doctorados, simplemente con graduada, tiene instrumento cognitivo, intelectual para expresar su frustración. Así es un tema, la contracción de la clase media, un tema que explica mucho el tema del resentimiento social populista. Porque tú no tienes posibilidad de ascenso. Eso yo me acuerdo que muy interesante que cuando tú estabas nosotros entrevistamos los primeros votantes de Chávez, te decían,
nosotros no tenemos la misma posibilidad de nuestros padres, sin embargo somos graduados y queremos que Venezuela, imagínense la paradoja y también la confusión. Votaban, Chávez la primera vez fue votado por mucha gente de la sociedad civil, ¿no? Que pensaba que votando el líder fuerte, el outsider, el hombre nuevo, podían retomar el mito de la grande Venezuela rica, el país más rico de Latinoamérica, está barato dame dos, ¿no? Cuando el Bolívar venezolano era así tan fuerte que iban a Miami y decían está barato dame dos, così. È todo un tema de nostalgia sociales imaginaria. Eso me interesa. Pero para un análisis más articulada como tú la quieres, tenemos que hacer diferencia, porque la contracción de la clase media no es el único factor. Es una de las cosas, yo le estaba diciendo, la presenté como una cosa que se olvida siempre en la evaluación del populismo, pero tiene que leerla con la destructuración de los partidos. En caso venezolano, dos partidos viejos que se alternaban y que, como en Italia, la partitocracia ahí se muere. Imagínense, pero no es la única cosa, la clase media. El modelo sería multifactorial, ¿no? En eso te puedo dar razón. Otro caso latinoamericano que ahora estamos mirando y estudiando es el caso mexicano. Partitocracia fuerte, hegemónica de un solo partido, el PRI, poco a poco, después de más de 40 años, cae, porque como toda la cosa va en decadencia, y el PAN, que es un momento de transición, y llega el primer movimiento populista, Morena, que transforma completamente el sistema político mexicano con una nueva forma de hegemonía, pero ahí hay lo que estábamos hablando con él, hay un pasaje desde una partitocracia, en el caso mexicano monopartitocracia, a un partido movimiento, porque Morena es más un partido movimiento, ¿no? Con una ideología muy, muy flexible, a veces muy, muy reaccionaria, a veces muy progresista, sobre algunos temas, si usted sabe, ¿no? Que son capaces de decir, que AMLO era capaz de decir que demostrar la Madonna, los santos, en frente a la pandemia, pero cosa que un progresista generalmente no hace, y pero abre a políticas públicas sociales muy avanzadas, ¿no? Hay una ambigüedad. Pero en esa flexibilidad el manejo es muy interesante y ahí se presenta el tema del populismo penal, porque yo me fui invitado varias veces en México, tengo que decir sobre todo por parte de los enemigos de AMLO, porque la derecha ahora ya está diciendo, el populismo penal, y él hizo una ley reciente sobre la justicia en la cual los jueces son votados por el pueblo. Que imagínense, está abriendo una discusión enorme en América Latina y afuera, porque es el país de los narcos. Imagínense un juez votado por el pueblo, cómo puede ser condicionado. Entonces estamos hablando de un riesgo muy alto, pero sobre todo en la relación clásica de distinción entre poder político y poder judicial es algo de muy raro, ¿no? Y también los progresistas liberales están escribiendo mucho mal sobre esa cosa. Pero ahí hay ese tema muy fuerte del populismo penal. Mi amigo muy bueno ha escrito un libro muy interesante, se lo van a invitar o por en línea, Populismo Punitivo, Alejandro Tovar, de la Universidad Metropolitana de México, que están razonando cómo se está difundiendo el populismo punitivo en uno de los más grandes países latinoamericanos. México es un país que a mí me interesa mucho porque es el único país donde yo percibo una centralidad latinoamericana. Ciudad de México puede ser una capital latinoamericana, encuentros muchos intelectuales. Y ver esta tendencia es muy interesante. Una ley punitiva así en México la hicieron también semejante en Bolivia, me parece, ¿no? Los jueces votados por el pueblo. Eso para decirle, Felipe, que era una provocación para leer también la transformación macroestructural de la clase social.
Lo que no comparto es el caso argentino. Ahora, no quiero presentarme como un anti-argentino. Sin embargo, los italianos siempre dicen que son muy, muy buenos amigos. Pero el caso argentino, sí, hay una clase media, ha siempre sido una clase media fuerte, pero siempre el problema del peronismo es que, y de la strutturazione argentina è che la tipologia di istituzionalità, questa è la mia impressione, che hai in Argentina è un'istituzionalità sempre bajo i dipendenti del liderazgo politico. Non è un'istituzionalità tan fuerte y desarrollada de manera independiente. Entonces es un caso muy excepcional lo de Argentina. Lo que siempre veo es que es un caso muy difícil que comparar, porque tiene dinámicas sociales e institucionales muy entre comillas, todas muy excepcionales. Pero, claro, era una provocación de una dimensión. Tenemos que, entonces, la dimensión de la clase media se reduce, tiene que ser conectada a la destrutturazione de los partidos. En Europa, que es la grande diferencia entre los casos latinoamericanos y el caso europeo, la presencia de un welfare state que usted nunca ha conocido. Esa es la cosa que el océano Atlántico que nos divide. Yo crecí en una estructura social en la cual el welfare state, yo digo siempre, mi papá se ha curado un cáncer a la próstata pagando más o menos $150 en más de 10 años, ¿no? 5 o 6 años. En el hospital público italiano siempre ha sido, sin embargo, no se presenta muy bien algunos, pero siempre muy eficiente, con una calidad muy alta. Yo me formé en una universidad pública. Las universidades privadas en Italia son minoritarias, como usted sabe, son pequeñas, pocas. Ese gobierno está promoviendo la privatización de una manera que nunca ningún gobierno ha propuesto. Entonces, eso es otro elemento que conectar la reducción de la clase media en esa visión multifactorial también con la destructuración del welfare state para Europa. Usted, lamentablemente, nunca ha conocido un welfare state de aquella manera. Me imagino solo con Allende, no sé. Entonces, en toda América Latina no hay un welfare state comparable con lo de Francia, Italia o Germania o Alemania. Pero gracias, porque es una provocación muy importante la suya. Vamos a seguir a pensar en eso. Populismo penal, Olga. Comienza un populismo penal. Las reflexiones son aquí también macroestructurales. Para Italia es una novedad que, pero, como dijo, progresivamente en los últimos 30 años se pone siempre más de manera más sistemática y estructural, y para llegar a una estrategia law and order. Ahora lo que llamamos populismo penal es una estrategia law and order. No, una novedad para Italia, porque la estrategia no es law and order, es algo de neoliberal estadounidense. Y lo que yo no he presentado, pero usted claramente dijo, es que también el tema del encarcelamiento, del número de la persona en la cárcel, es el otro caso de estudio del populismo penal. Pero usted sabe que la grande diferencia del sistema carcerario italiano europeo y lo de Estados Unidos es la cuestión de la privatización de las cárceles. Para nosotros la cárcel es un aparato del Estado, del welfare state. Estados Unidos son aziendas, son un sistema privado. Hay un maravilloso documental en Netflix, Tercero Emendamento, que explica cómo la privatización de las cárceles fue funcional también a reprimir los sectores minoritarios, subalternos, sobre todo black, de los latinos, de los negros, de los africanos en Estados Unidos, y cómo ahí fue un instrumento por parte de la élite blanca para enfrentar la minoría, que ahora no son más ni minoría. Entonces es un sistema completamente distinto. Pero el paradigma era un tiempo completamente distinto, porque los estadounidenses eran neoliberales y el nuestro no. Ahora empieza a llegar, esta es la transformación en Italia. Junto a la visión law and order llega
proprio esta de liberalización en Italia, de privatización. Está cambiando todo. ¿Hacia dónde? Yo no soy un criminólogo, no soy un jurista. En el trabajo que hago es una interlocución, un diálogo con los... pero el modelo político, que entonces mi área, es lo de Orbán, Hungría. En Europa, que es la novedad, para quien, o claramente para quien tiene un asunto garantista clásico como yo, es el mal. Pero es la grande novedad europea, porque Orbán con su planteamiento populista, nacionalista y abierto al neoliberalismo. ¿Sabes cuántas personas en un país que son, no me acuerdo, puedo averiguar cuántos habitantes son en Hungría? En un país pequeño, relativamente pequeño, 14 millones. Con Orbán, más de 100.000 personas trabajan por azienda. En el 2016, más de 100.000 personas húngaros trabajan por azienda solo estadounidense. Ahora imagino que se ha doblado el número. Entonces es un país que tiene una idea de orden muy represiva. No se puede hacer protesta. Nosotros hemos tenido una persona que después... Menos 10 millones. Imagínate, 100.000 personas solo trabajan, más de 100.000 personas por los Estados Unidos. Y toda la empresa es tan neoliberal como usted conoce, que es el experimento neoliberal de Europa donde yo he comprado una Suzuki, un carro, mi Suzuki está producida en Hungría. Todas las grandes inversiones de afuera, de las multinacionales, llegan y producen allá porque los derechos de los trabajadores son mínimos. Pero la idea es law and order, apertura a grupos de interés, a multinacionales, capitales de afuera, entonces neoliberalismo puro, y una visión paternalística de gestión del Estado. Él hizo una constitución populista de ese tipo. Entonces, la respuesta es lo que llamamos populismo penal. No tenemos que, la palabra populismo a veces induce a ver los problemas un poquito aislados. En un marco más ancho es una estrategia política de un modelo que Meloni dice que es el modelo suyo, la Orbán. Orbán es el líder ideológico de la nueva derecha europea. ¿Entienden? Y fue muy interesante el caso de una muchacha antifascista italiana, que se fue a manifestar años atrás a Hungría, a Budapest. La pusieron presa por un hecho que todavía tienen que aclarar. La tipa la pusieron en cárcel. Un grande movimiento italiano de protesta se surgió, sobre todo el centro izquierda, porque era antifascia, que estaba ahí protestando contro los fascios. Però che l'unica maniera per saccarla dalla pressione orribile di Ungheria fu candidarla al Parlamento europeo, ¿no? Y ese caso es un caso muy importante porque ese caso simbólicamente demuestra una cosa, que el modelo húngaro tiene un estándar de Estado de Derecho más bajo de lo de Europa. Y eso no es un tema secundario, es el tema. Yo soy un liberal constitucional, sabe que el liberal constitucional en Italia, con la tradición de Bobbio, de Sartori, no es liberal neoliberal, es liberal de defensa de la Constitución. Entonces, ellos no tienen el mismo estándar nuestro. Es un caso que demuestra la importancia de una Europa que tenga el mismo estándar. Entonces, la manera de sacarla fue en Parlamento, y ahora ella es muy comprometida nella difesa de un estándar único europeo de Estado de Derecho, porque no es posible que en Italia, en algunos países como Francia, si tú protestas, al máximo tienes una pequeña pelea en la calle, son, no sé, un mes
La pena es 5 y en otro país de Europa la pena es 25. Esa es la proporción. O ella arriesgaba también como 5 o 6 años, no me acuerdo, 10 años. Y sobre todo es un estado represivo que defiende mucho a los movimientos fascistas, porque la derecha de Orbán defiende mucho. Es un país donde los enemigos internos son antifascistas, no los fascistas. Entonces, mi respuesta es, el populismo penal sí, es poco a poco una estrategia, un instrumento que fue siempre más usado, pero al final guardado, mirado, analizado en un marco más ancho, es un proyecto ideológico de una nueva derecha. Y ahí no hablamos más de populismo porque el tema de Hungría pone un problema de nueva forma de autoritarismo, lo que llamamos soft autoritarianismo, que es un autoritarismo que no nace, es un tema muy interesante con el cual, ¿puedo cerrar? Sí. El tema muy interesante de nosotros. Fuimos acostumbrados lamentablemente por nuestra historia, fascismo, pinochetismo, que los autoritarismos son autoritarismo solo cuando hay un líder, gracias, solo cuando hay un líder fuerte, ¿no? Militar, así. Eso fue la dictadura, lo que hemos conocido. Pero ahora tenemos, ustedes saben mejor que yo, la nueva forma de autoritarismo son soft, sutil e invisible, que se realizan quitando la fuerza institucional de garantía de los derechos. Porque todas esas leyes populistas penales van poco a poco a amenazar un Estado de Derecho universal. Porque cuando usted lo sabe, empieza a repetir que hay enemigos internos, la gente inicia a pensar que es normal que adentro de la misma población hay un derecho penal para algunos y un derecho penal para otros, porque si son enemigos merecen otra cosa, ¿no? La construcción simbólica de los enemigos internos fracciona la idea de un universalismo del derecho, que es la base de una democracia. Eso es mi evaluación como politólogo. Es un modelo nuevo. Y el resultado es un autoritarismo que no es el autoritarismo de los militares que hemos conocido, lamentablemente. Es un autoritarismo que pero funciona debilitando y desactivando la institucionalidad democrática. Es una manera, eso es el tema en Europa, no sé, aquí puede ser no, pero es el tema nuestro y la nuestra emergencia. Gracias. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias al Departamento de Sociología, al Departamento de Estudios Políticos y al Fondesit que te ha traído hasta acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.